Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Estoy acá para realizar esta conversación junto a Vicente Merlo. Vicente Merlo es uno de los grandes referentes sobre el tema del alma. Es doctor en filosofía, es escritor de múltiples libros. Ya lleva 22 libros escritos y bueno, ya nos va a contar, tiene otro libro ahí en plena gestación. Es fundador de la Asociación de Estudios Trascendentales en España. Ha vivido con motivo de su tesis doctoral en la India y algunos años en el ashram de Sri Aurobindo, y justamente su último libro tiene que ver con eso. También actualmente comparte algunas formaciones, le vamos a preguntar, pero el motivo por el cual le he pedido a Vicente si podíamos hacer juntos esta conversación es porque ambos compartimos esta visión de que muchos de los temas que tal vez nos afligen como seres humanos, sufrimientos diferentes, no tienen origen ni en la mente ni en nuestra biografía, ni siquiera en nuestros antecedentes, sino que el origen viene de un lugar que es mucho más intangible y tiene que ver justamente con la dimensión álmica. Él ha compartido infinitos libros, diría, que habla del alma, y digo infinitos porque cuando uno vuelve a leer alguno de los libros de Vicente es como la sensación de, ok, por este lugar no había pasado. Por eso da la sensación de ese estilo de biografía, pero hoy nos vamos a referir, y por eso jugamos un poco con el título del vivo, con un tema en particular que es el tema de Eres inmortal, ¿no? Así se llama uno de sus libros, Eres inmortal, y experiencias cercanas a la muerte y un mapa del más allá. Y vamos a hablar un poco de qué es lo que nos pasa cuando olvidamos nuestro verdadero origen de inmortalidad. Así que esperamos, Vicente sé que está conectado porque estuvimos hablando hasta recién, pero no sé si se puede integrar al vivo. Hola Vicente, a ver si estás por ahí. A ver si me dan un segundito, que le digo que ya estoy en el vivo. A ver. Hola, estamos. A ver. Bueno, yo mientras tanto, por supuesto, les sigo contando. Justamente en este libro, Eres inmortal, es un libro que se divide en 3 partes, tiene 15 capítulos y cada parte aborda un tema en particular, ¿no? Como, bueno, toda la historia del alma, después el punto de vista de la ciencia, y no solamente de los aportes de la ciencia, sino de la cantidad de años que la ciencia viene investigando el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Y después este libro termina con un planteo de Vicente que se llama justamente Experiencias Espirituales Contemporáneas, ¿no? Que es todo lo que en este momento está disponible para nosotros los humanos, como recordar como esto, ¿no? Las experiencias después de la muerte, recordar cómo era el espacio entre vidas, esto que está pasando con los niños que van recordando,
la experiencia del amor incondicional, la experiencia de las líneas de tiempo, de la libertad de elección. Todo esto es lo que vamos a recorrer en este vivo, pero no sé si Vicente nos está pudiendo sumar. Estamos esperando, a ver, un poquito de paciencia. Bueno, mientras tanto que se suma Vicente, yo sigo ahí sumando un poco de contenido. Esta colección que estoy compartiendo ahora, que tiene que ver con autosabotaje, justamente trato estos temas, los temas de las programaciones sálmicas, los temas de los roles sálmicos, cómo se aborda cuando uno se da cuenta que es algo que los trasciende. Entonces, conocer como el detrás de escena, conocer qué pasa con las parejas kármicas, con los vínculos, con los programas que son compartidos entre tantas personas, me pareció que podía ser algo muy valioso. Pero bueno, vamos a ver si... Hola Vicente. Vicente, si vos me estás escuchando, tenés que poner solicitar sumarme al vivo y ahí yo te doy el aceptar y vamos. A ver. Supongo que está ahí. Yo mientras tanto voy pasando anuncios. La semana próxima, para personas que tengan alguno de los libros de la colección de autosabotaje, pueden sumarse al club de lectura interdimensional. Así que cualquier cosa piden el link de inscripción y vamos a hacer ese pasaje entre la neurociencia, el desdoblamiento del tiempo y los campos mórficos a través del club de lectura. A ver. Sí. A ver. Vicente, no sé si estás ahí. ¿Cómo te puedo ayudar? A ver, Tuti, vos que estás... no está, sí sé que no está Vicente, pero me habló recién, por eso me llama la atención. A ver, le vamos a mandar un mensajito más, le estoy escribiendo por WhatsApp. Qué bueno, esto nunca había pasado. Acá, muy bien. Vicente, que ahí estás, muy bien. Acá estamos. Hola. A ver. Hola, Vicente. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hice toda una presentación, no sé si la llegaste a escuchar. No, Bueno, acabo de entrar ahora, no la he escuchado. Más vale. bueno, he contado ahí un poco toda tu trayectoria, el motivo de esta conversación y bueno, nada, hablar un poco de los temas que nos convocan a ambos y agradecerte profundamente. Para mí es un honor que podamos conversar en público. Para mí también estoy encantado y será un placer dejar discurrir nuestras ideas y nuestros silencios quizás también. Así es. Bueno, Vicente, quería enfocar este vivo en una de tus tantas publicaciones, que es Eres Inmortal. Y para las personas que están conectadas, me gustaría que vos les cuentes qué es básicamente una experiencia cercana a la muerte. Pues intento ser breve y en lugar de desarrollar los 12 o 15 pasos que Raymond Moody, que es un poco el pionero del estudio científico en las experiencias cercanas a la muerte,
que ahora llamaremos ECM para resumir, Sí, sí. a mí me gusta centrarme en 3, 4 o 5 de esos pasos, y más ahora que no se trata de un discurso largo. El primer momento, imaginémonos, si se quiere, que estamos en la mesa de operaciones, que es uno de los lugares más comunes. La operación no va bien y de repente el sujeto que comienza a tener la ECM percibe, suelen describir, que sale de su cuerpo y Ujú. desde fuera de su cuerpo se ve. Primer paso, lo que se llama proyección extracorpórea, que para la ciencia oficial hegemónica resulta muy difícil de aceptar como descripción fiel de lo que ocurre. Segundo momento, cuando he salido del cuerpo, empiezo a encontrar a antiguos familiares fallecidos o amigos o a desconocidos que algunos describen como seres de luz. Siguiente paso, igualmente cuestionable para la ciencia. Y me detengo solo en dos más, luego si quieres ya desarrollamos alguno, pero los otros dos son, después de ese estar en una especie de túnel, algunos dicen un pozo, a mí me gusta decir quizás un agujero de gusano, el caso es que en esa otra dimensión se ven atraídos poderosamente por una luz radiante extraordinaria. Algunos dicen un ser de luz que irradia un amor incondicional como no hemos experimentado en esta vida, y eso es un poco el corazón de la ECM. Pero me detengo en un paso más que es igualmente extraordinario, y es lo que se denomina la recapitulación de la vida. Sí. Uno ve, a veces dicen una especie de pantalla, eso es lo de menos, o una selección de lo que les ha ocurrido en la vida, o incluso toda la vida, y esto está ocurriendo en minutos, en ocasiones en segundos. Pero de aquí destaco dos aspectos, y lo dejo ya en esta primera intervención. Uno es que no hay ninguna condena, ningún juicio negativo de todo lo que ha ocurrido en mi vida, ni siquiera cuando estoy comprendiendo desde el fondo de mi alma que he cometido verdaderas barbaridades. Y lo segundo y más importante es que no solo estoy reviviendo lo que ya viví, sino que me estoy poniendo en la piel de los otros con los que estuve relacionándome en ese momento, hasta tal punto que experimento lo que ellos sintieron, lo que ellos pensaron cuando estábamos en esa relación quizás conflictiva o quizás maravillosa. Por tanto, eso yo diría que es lo fundamental. Hay otros muchos aspectos y al final ya algunos dicen que les dejan elegir si volver a la vida corpórea encarnada o no. Otros dicen, yo no elegí, me dieron un empujoncito y me vi otra vez en el cuerpo dolido, en la mesa de operaciones, etcétera. Solo añade una cosa más, el profundo poder transformador que en la vida de la mayoría de las personas que han tenido una ECM se ha manifestado. En ocasiones con el desarrollo de facultades, de dones, de poderes que antes no existían. Tal Hay cual. gente que empieza a ver los campos áuricos, que despierta su clarividencia o su clariaudiencia. Algunos despiertan el poder de sanar energéticamente, etcétera, etcétera. Y sobre todo pierden el miedo a la muerte definitivamente. No, no, hermoso, hermoso. Vicente, y ahora que comentas esto, por lo que yo veo en tus libros, hay como varios propósitos evolutivos de esta experiencia, ¿no? Un propósito evolutivo para mí es perderle el miedo a la muerte porque justamente recuperamos esa sensación clara y orgánica de que esto continúa y que hay como otros espacios mucho más plenos y completos, ¿no? Como es la conciencia y es el alma. Pero, ¿qué otros propósitos evolutivos vos que hiciste tanta investigación sobre el tema considerás que tienen estas experiencias? Yo creo que en algunas ocasiones, no necesariamente siempre,
esta experiencia está pactada ya previamente por el alma Ya. se supone, yo creo que la gente que suele verte a ti y seguirte y a mí no se va a escandalizar demasiado de las ideas que podamos exponer, pero digamos que en esta comunidad espiritual hay una aceptación generalmente de que antes de encarnar en esta vida, puesto que también estaría implícita la existencia de vidas anteriores, la reencarnación, que antes de encarnar, en contacto con lo que podemos llamar nuestra familia kármica y con nuestros guías y maestros, hay una especie de programación de los hechos fundamentales de nuestra vida y por tanto pactamos con quién vamos a nacer, generalmente con miembros de la familia con quienes ya hemos estado viviendo en vidas anteriores, se pacta el momento de la muerte y yo creo que en muchas ocasiones se pactará también esa experiencia tan trascendental para la mayoría de los que la experimentan como es la ECM. Tanto que en algunos casos la transformación de la persona ha sido radical, ¿no? Sí, El sí, cambio de valores es impresionante. Siempre llama la atención y es completamente anecdótico, pero casi todos los investigadores se extrañan, o no tanto, al ver que hasta un 70-75% de los sujetos que han tenido una ECM terminan separándose de la pareja porque la ruptura con el sistema de valores anterior es tan enorme que o el otro miembro de la pareja se adapta un poco o vive algo parecido o termina habiendo desacuerdos importantes. Pero eso es anecdótico y lo importante es que se abre una capacidad de compasión, de empatía, de amor a la naturaleza, a los animales, a los seres humanos, por supuesto, como antes en muchos casos no existía. claro. Y además puede ser que, porque yo voy leyendo, vos compartís muy generosamente, ¿no? En estas tres partes del libro, primero como todo lo previo a lo que fueron las investigaciones científicas de las SM, después empezás, ¿no? Haces como pie en todo lo que tiene que ver con la ciencia y de cada una vas trayendo ejemplos, experiencias para que nos empecemos como a dar cuenta de la dimensión de esta investigación. Pero puede ser que yo me he quedado mucho y por eso te hacía estas preguntas, que algo que muere es ese personaje que tanto nos tortura acá en la tierra, con ese que no damos, acá en Argentina se dice pie con bola, ¿no? Es como que no logramos pisar, que siempre entramos en una situación de lupeo y no entendemos ni por qué. Claro, supongo que estamos hablando de los patrones kármicos, que sin hablar del karma podríamos hablar ya de todos nuestros condicionamientos psicológicos nuestros, del personaje, por utilizar ese término que todos utilizamos, o del ego incluso. El personaje sería un poco la trayectoria que va desde la idea que tengo de mí mismo, que sería el ego, hasta el ideal de lo que quiero ser. Entonces el personaje está ocultando sus heridas, sus microtraumas o macrotraumas y tratando de dar una imagen de lo que a él le gustaría ser. Pues bien, en este personaje, sea por condicionamientos psicológicos de esta vida, infancia o no, sea por patrones kármicos que se repiten, es el que nos hace todas las jugadas y las malas pasadas que hace que caigamos una y otra vez en los mismos errores, en el mismo comportamiento disfuncional, en el mismo tipo de relaciones a veces tóxicas, en el mismo sufrimiento del que no sabemos cómo liberarnos. Claro. Sí. Por eso, ¿no? Tal vez uno de los propósitos evolutivos de estas experiencias es que seamos un poco más livianos o desapegados con estas identidades que muchas veces pensamos que no, que son tan potentes. Pero no, ¿tuviste dentro de las investigaciones algún
algún contacto con alguna persona que fue y volvió de la misma manera? Yo no conozco a nadie de los casos que conozco más personalmente y de los que he leído creo que tampoco, perdón, que esta garganta se queja de tanto hablar, oye. Claro, para vos es otro horario. No conozco gente que luego haya quedado igual. Tampoco me gustaría dar una imagen exclusivamente idílica, mitificada de la experiencia, porque sobre todo antes de estas últimas décadas, cuando ha habido un boom de las ECM, la gente sabemos que no se atrevía a contarlo. Claro. ¿Por qué? Porque cuando abría la boca para decir lo que le había pasado, o bien lo querían mandar al psiquiatra, o bien había tenido una experiencia diabólica, demoníaca, o bien se estaba volviendo loco y por tanto en cuanto se daban cuenta se callaban. Y aún ahora, integrar el desfase que se produce entre una experiencia anímica, como podemos llamar, para mí es una experiencia mística, en toda regla, es una experiencia iniciática que por eso hace que uno comience un nuevo camino y la inmensa mayoría lo que describen es el recuerdo embelesado, encantador del amor vivido en aquella experiencia y de los encuentros tan significativos que ha tenido, ¿no? Claro, claro. Que vos eso lo denominás como, como experiencias espirituales contemporáneas, ¿no? Como, como esta nueva posibilidad que tenemos nosotros, porque vos contás un caso, el de Billy, no me puedo acordar del apellido, Billy eh, Finger, sí, Billy Finger, y justamente, bueno, él no es alguien que regresa, pero sí que comparte todo lo que va encontrando con su hermana después de haber tenido una vida tan tortuosa acá en la Tierra. Y entonces es como desde ver líneas de tiempo, ver cuando uno decidió en pos de no sé, un camino y no decidió otro. Esto que vos contás, tener una sensación de amor incondicional, pero transformador, ¿no? Porque acá en la dualidad hay, por más que, ¿no? que estemos cada vez más refinados en esa, en involucrarnos en esa experiencia, siempre queda algo un poquito del dar y el recibir, ¿no? Y de pronto la incondicionalidad es algo que abraza e inunda todo. Después hablas de muchos fenómenos que tienen que ver con lo sensorial, ¿no? Con los sentidos que van mucho más de los sentidos, después la simultaneidad en ese espacio. O sea, es tan rico lo que contás que realmente da la sensación de una nueva espiritualidad en el sentido de abrirnos realmente a otra cosa. Eh, y perdón, me perdí, pero es que la verdad que el libro es nada, es una joya, es como un compendio. Para mí es un libro que todos tendríamos que tener para revisar y de consulta, ¿no? Eh, ¿Cuántas de estas experiencias cercanas a la muerte, los facilitadores después se transforman en personas que le van abriendo las puertas a otros? lo estamos viendo hace poco, pues creo que era en uno de tus fantásticos libros, permíteme que lo diga, que mencionabas a un buen amigo que es Alex Gómez Marín. Sí. Que Ah, tenemos un caso ah, muy reciente de cómo, claro, él desde su puesto como físico, teórico y neurocientífico, y habiendo tenido una experiencia cercana a la muerte, aunque no fuese especialmente rica en aspectos, pero lo esencial está vivido y para él fue un gran impulso personalmente del que ahora estamos disfrutando todos por la riqueza y la profundidad de sus reflexiones respecto a su propia experiencia y respecto a todos los investigadores científicos que hay sobre las ECM que ya conocemos bien. Entonces, efectivamente, en muchísimos casos esa persona se convierte, es que es casi como una especie de mensajero, es un mensajero del más allá, ¿no? Trae una nueva noticia a la que ahora yo creo que nos estamos acostumbrando, pero hasta hace 2 décadas o una década diría, esto seguía sonando rarísimo.
y ahora hay cada vez más gente. Yo estoy convencido que esto tiene un significado profundo, igual que antes decíamos que puede estar pactada en la vida de una persona esta experiencia, diría que a nivel histórico y colectivo, como muchos al menos compartimos, que estamos terminando un ciclo y empezando otro ciclo, otra era a la que a mí me gusta la denominación de Rodrigo Bazán de era de luz y era del alma. Entonces, al pasar de esta noche galáctica, como dirían otros, a este día galáctico, a esta era dorada en la que quizás estamos entrando, aunque a veces las apariencias parezcan decir lo contrario, es el momento, en tanto que era del alma, que descubramos la existencia de lo que podemos llamar alma, entre comillas, tratando de no cargarla con todas las connotaciones religiosas tradicionales. O sí, tampoco importa porque no está muy lejos. Era de la luz, porque vendríamos de una noche prolongada, y era del alma, porque es el momento en que hasta científicamente va a salir a la luz que somos no solo este cuerpo, esta mente y este ego, este personaje, sino también, a mí me gusta hablar más bien de un sujeto autoconsciente, para eliminar ese Claro. término alma encargado de connotaciones religiosas, contra el que no tengo nada, pero mucha gente sí. Somos un sujeto autoconsciente, libre, un ser de luz, un ser de amor, que ahora estamos pasando por una experiencia humana, como se repite tantas veces, ¿no? No soy un ser humano que tenga experiencias espirituales, sino que soy un sujeto autoconsciente, un ser espiritual, un ser multidimensional que existe además simultáneamente en varias dimensiones y que estoy pasando por esta aparentemente difícil pero tremendamente enriquecedora experiencia humana. Sí, total. No, y además, bueno, me quedo con mil cosas que vas abriendo, eh, pero siento que es como un primer paso, ¿no? Como si alguien amablemente nos fuera abriendo como portales de sentido, ¿no? Porque en algún momento, esto que acabas de mencionar, ¿no? Que coexistimos fuera del tiempo en muchas realidades en simultáneo, por lo menos lo podemos hasta verbalizar, ¿no? Ahora, que ya no es poco. Pero de ahí a que el cerebro pueda hacer ese espacio para comprender esto, es como un montón. Entonces creo que estos 50 años de la ciencia que vos contás también en tu libro, haciendo estas investigaciones, van abriendo como paso para que de alguna manera lógica y racional también dentro de una gran coherencia podamos integrar todo esto que se nos viene, ¿no? Claro, es que es una manera, para mí las experiencias cercanas a la muerte, junto a otras muchas que están abundando cada vez más, suponen un ensanchamiento, una ampliación de lo que es la experiencia y también de lo que es la razón. Porque Claro, estamos acostumbrados a decir, la experiencia, seamos empíricos, científicos, pero se centra uno solo en la experiencia de los cinco sentidos físicos. Y entonces esta es una manera de mostrar que hay, como tantas otras, la telepatía, la clarividencia, las canalizaciones, las facultades psíquicas de todo tipo, la visión remota. Es una manera de ver que podemos tener experiencias mucho más ricas que las de los cinco sentidos. Y la razón lo mismo, con ese intento de unir, que creo que compartimos en serio tú y yo, entre otras muchas cosas, de unir lo racional y lo intuitivo, lo invisible que dices tú en alguna ocasión, ¿no? Entonces también el concepto de razón, o si se quiere, de capacidad de comprensión, se está ensanchando. total. El caso de la relación típica entre cerebro y mente, o cerebro y conciencia, que creo que es uno de los puntos hacia los que se dirige las ECM. Ya buena parte de los investigadores en las ECM están apuntándose a lo que ya William James y Frederick Myers llamaron la teoría del filtro, que Sí, recogen estos investigadores desde Bruce Grayson o Pim Van Lommel o Iben Alexander o el propio Alex Gómez Marín,
que consiste en decir, hasta ahora la neurociencia nos ha querido convencer de que estaba claro que era el cerebro el que producía la conciencia. Ahora empezamos a sospechar que no, que el cerebro no es el productor, sino que el cerebro es una especie de filtro, la teoría del filtro, una especie de válvula reductora incluso, que lo que hace es reducir la inmensa experiencia y conciencia que existe en la conciencia infinita, título, aquí en español, del libro de Ibn Alexander, el célebre neurocirujano, que después de escribir La prueba del cielo, que a mí no me gustó tanto, he de confesarlo, pero me encantó y no dejo de recomendarlo, el siguiente, que aquí se ha traducido como La conciencia infinita. Sí. Además, Ibn Alexander ilustra de manera magistral la trayectoria del típico científico, cientificista, materialista, cerrado a la posibilidad, y de repente tiene su fascinante ECM y se pasa 7, 8 años intentando decir, esto parecía cierto. Impactado total. Vicente, y además hay algo que me pareció, bueno, todo era como perlita, por ejemplo, el mapa del más allá, que hablaremos en algún momento, porque a mí los mapas me encantan, viste que mis libros tienen mapas de autosabotaje, porque esa guía es como, bueno, estamos en un viaje, recorramos ahí con un poco de guía, pero vos destacás, ¿no? Para los más incrédulos, estas experiencias cercanas a la muerte de los ciegos, ¿no? Que hay en personas que no es que se hicieron no videntes después de algunos años de poder tener el sentido de la vista, sino que habían nacido no videntes. ¿Nos compartís un poquito de eso? Sí. Aquí destaca mucho, bueno, Kenneth Ring, es otro de los grandes investigadores en las ECM y durante muchos años estuvo estudiando exclusivamente casos de ECM en sujetos invidentes ciegos de nacimiento. Junto a los casos de ECM en niños, son dos grupos muy significativos, porque en los niños es más difícil que estén cargados de condicionamientos y lo que digan lo dicen porque se les ha repetido, aunque no habría que descartarlo, pero coinciden sospechosamente con los demás. Pero ya el caso de los invidentes de nacimiento, que asombrados dicen, nunca había visto lo que he visto cuando estaba fuera del cuerpo en la ECM y además veía tanto lo que ocurre en aquella dimensión como lo que está ocurriendo aquí. Nunca había visto colores, nunca había visto las formas como he visto ahora. Sin embargo, la descripción es indudable. Aquí hay un punto que yo creo que para los más escépticos es siempre crucial a la hora de decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que tomarnos en serio las ECM? Doy un salto sin dejar los invidentes de nacimiento, porque ocurre lo mismo con todos los demás. Es que desde fuera del cuerpo, cuando el electroencefalograma y el electrocardiograma estaban planos, es decir, que oficialmente se supone que el cerebro no está funcionando y por tanto no puede producir actividad psíquica, justo en esos momentos, como últimamente se ha ido controlando en los estudios llamados prospectivos, a diferencia de los retrospectivos, cuando el cerebro no está funcionando o mínimamente, están teniendo esas experiencias tan fascinantes. Pero es que además describen lo que estaba ocurriendo en la mesa de operaciones, en el quirófano o en el accidente, si la ECM fue en un accidente, con tal lujo de detalles que se han verificado cientos de veces en personas distintas, que aquí no hay otra explicación satisfactoria de cómo aquella persona en el momento en que su cerebro está con el electroencefalograma plano es capaz de percibir y después contar los diálogos que tenían entre los dos médicos, las actitudes que estaban adoptando, los insultos incluso, como cuenta uno, ¿no?, que se lanzaban el uno al otro. Esto no tiene explicación si no es aceptando la autenticidad de la experiencia cercana a la muerte y de la posibilidad de una conciencia independiente del cerebro.
Totalmente. Además hay experiencias de personas que no solamente están viendo, por ejemplo, en este caso que vos traes una sala de operaciones, sino que también van visitando a seres queridos en simultáneo, como para ver, ¿no? Teniendo esta posibilidad de liviandad y de estar como en otro estado, empezar a estar en esa simultaneidad que me parece espectacular, ¿no? Porque y por otra parte, hay un lugar en el libro donde vos contás algo que yo no lo había leído nunca, que es esta sustancia química del DTM, pero no lo había leído nunca en el sentido que vos lo compartís, ¿no? Cómo hasta la biología de alguna manera nos va preparando para que ese caída del velo frecuencial cuando estemos por pasar hacia el otro lado sea como mucho más amable, ¿no? Como hay, no, o sea, hasta en el cuerpo está todo listo en el diseño para que esto sea un paso no traumático, ¿no? ¿Nos contás algo un poquito de eso? Porque ahora está como muy de moda, ¿no? La Sí, sustancia, sí. pero, ¿no? Pero hay algo que es natural, ¿no? Claro, claro. Por diseño, como decías tú, parece que un tiempo antes de que se produzca la separación del alma respecto del cuerpo, la definición que da Platón ya hace 25 siglos de la muerte, ¿no? Y define la filosofía como un ejercitarse en morir. No explicaremos ahora qué puede significar, si no es que es bastante claro. Pero supongo que te refieres a ese momento en el que en ocasiones 20 minutos, en Sí. ocasiones 2 días, la glándula pineal segrega la dimetiltriptamina Ujú. y se abre una percepción de las otras dimensiones. Esto tiene que ver con todo el fenómeno conocido como deathbed visions, como las visiones en el lecho de muerte, que son Ah, independientes de las ECM y que todo el mundo conoce a gente que lo describe. Las personas que están al borde de la muerte o poco después van a morir, aunque no siempre, y ven a sus familiares ya fallecidos que vienen a recibirlos. ¿Por qué? Porque se ha abierto, se ha rasgado ese velo cerebralmente a partir de la emisión de esa hormona, de esa sustancia, y se ve lo que existe en las otras dimensiones. Quizás hasta eso puede ser algo parecido a lo que va a ocurrir, acaso dentro de no mucho, ya colectivamente para muchos. sí, sí. Yo pienso que algo de eso va a suceder. No sé. Está todo tan perfecto y tan hermoso, Vicente, que dejámonos sorprender por cómo va a ser ese momento de tanta luz. Eh, Vicente, sé que para vos es tarde que estuviste todo el día dando clases, pero ¿nos contás un poquito sobre este libro que está ahí en gestación, este último libro que estás escribiendo? Ostras, es que te he contado los que están ya escritos, pero no los que estoy escribiendo, entonces no sé cuál elegir. Creo Ok, que te hablaba el de de... Tira a Eurobindo, el de la Sí, plenitud. Sí, sí, hay uno totalmente centrado en este gran místico, yogi, maestro espiritual, pensador que es Sri Aurobindo, que murió a mediados del siglo XX, relativamente reciente como aquel que dice, y la verdad es que ya he publicado 2 libros sobre él, uno las enseñanzas de Sri Aurobindo y otro el yoga integral, sí. filosofía, psicología y práctica. Pero este es una recopilación, bueno, al final he invitado a un amigo que también conoce bien a este autor a que lo escribamos, será un poco más amplio, pero habrá 2 partes. Y en mi caso, en esta ocasión, son artículos publicados en revistas más o menos científicas, entre comillas, quiero decir, de ciencias sociales o de filosofía, Sí. una revista de Costa Rica, otra de aquí de España, y está centrada en este gran personaje, este gran maestro espiritual del siglo XX de la India, que es Sri Aurobindo. Y mi confusión inicial venía porque estoy entusiasmado con otro del que no te había dicho nada,
que me propuso el editor con el título de Nihilismo versus Eternalismo. Y entonces dije, hombre, pero Carlas, primero como título no te lo recomiendo porque no vas a vender ni una docena. Pero venga, va, me animo a ver lo que sale. Entonces, nihilismo lo relacioné con Nietzsche, y así recogía la herencia filosófica occidental y desarrollo un poco Nietzsche. Y después, esta formulación de nihilismo versus eternalismo es muy característica del Buda, de Siddhartha Gautama, con lo cual pasé a meterme en el budismo. Y después entró en el escenario Sri Aurobindo. Lo que pasa es que la originalidad es que les hago hablar como si estuvieran actualmente los tres vivos encontrándose e interpelándose mutuamente. Con lo cual, el título propuesto, no sé si lo aceptará el editor, es el superhombre nietzscheano, el bodhisattva budista y el ser gnóstico supramental aurovindiano. Sé que es muy largo el título, pero de eso iría. Y ese hacerlo, por ejemplo, Nietzsche habló del superhombre y Sri Aurobindo habló del ser gnóstico supramental, una especie de superhombre. Y entonces Nietzsche diciéndole, pero yo hablé del superhombre y tú ahora hablas, ¿es lo mismo? Y Sri Aurobindo le dice a Nietzsche, no, hombre, no, tú te centrabas en el aspecto vital, titánico, y lo mío es un aspecto de la supraconciencia. Y está saliendo una cosa que si llega a publicarse, yo creo que sí, puede ser interesante. Qué bueno, qué divertido, ¿no? La articulación en sí. Sí. Me encanta, me encanta. Bueno, muy bien. Vicente, y un mensaje que nos quieras compartir acá. Los argentinos, te cuento que tus libros, salvo en librerías que son de Cava, de Buenos Aires, de la capital federal, que ahí son mucho más fáciles de conseguir. Acá en la provincia cuesta un poquito más, pero yo ya estoy haciendo peticiones. Pero, Mm. ¿quieras decir a los argentinos algo que nos quieras recomendar o a los humanos? Sí. Bueno, primero el interés de todos estos fenómenos que estamos comentando, pero ahora para terminar, el no olvidar que más importante que esos fenómenos que tanto nos llaman la atención, es fundamental no perder de vista el sujeto que está contemplando, observando y pensando sobre todos esos fenómenos. Un poco me viene la imagen de Sri Ramana Maharshi. Estoy traduciendo un libro de 500 páginas sobre él y esa repetición de quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo? Que no es para dar más alimento al pensamiento, sino para buscar la raíz de todo pensamiento, de toda observación, ese silencio radiante que es nuestra naturaleza más profunda. Por tanto, el mensaje último sería no nos sigamos perdiendo en los fenómenos exteriores o interiores, pero psicológicos en nuestra conciencia y descubramos aquel que está detrás. Como dicen las Upanishads, al sujeto que nunca puede convertirse en objeto. A esa conciencia, ese sujeto autoconsciente que está detrás de todos los conocimientos, de todas las palabras, y que quizás es esa conciencia infinita de la que habla Ibn Alexander y de la que la física cuántica quizás está intuyendo con la noción del vacío cuántico, que quizás es esa conciencia no dual, esa conciencia infinita que está detrás de los pensamientos, está detrás de las palabras y es un silencio luminoso maravilloso. De solo escucharte, eh, entré en un centro distinto y te agradezco un montón. Bueno, Vicente, gracias. Gracias por esta conversación. La he disfrutado muchísimo. Gracias a todos los que estuvieron presentes y espero que vos también la hayas pasado lindo y que tengas ahí un buen cierre de día lunes. Muchas gracias por esta invitación, Gaby. He estado respirando esa arboleda que tienes detrás de ti tan hermosa. Muchas gracias de verdad por el diálogo. Gracias, gracias Vicente. Chao a todos. Chao. Chau, chau.